Muy buenas a todos. Saludos, saludos en cualquier parte del mundo que nos estén sintonizando. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, ¿verdad? Este es su podcast Breano 1711. Yo soy su presentador, Mar. En esta ocasión, trayéndoles un episodio y agrego un tercero muy especial, ¿verdad? Pero antes de introducir a nuestro invitado especial, quiero ir presentando aquí a mis dos copresentadores. Voy a empezar por Joshua. Joshua, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias Marv. Un saludo, qué gusto estar de nuevamente acá de invitado en tu canal con tu audiencia. Por supuesto, arrastrando la audiencia mía de la escuela que van a estar pendientes de este video y que sé que van a tener mucho que comentar y por supuesto sumamente emocionado, sumamente contento porque soy un gran amante del trabajo del doctor Florentino García Martínez. La verdad que, bueno, para empezar, el mundo de Qumran en general hay que tocarlo cada 5 minutos en la Escuela de Alexandría y nada mejor que hablar con uno de los mayores traductores del mundo en el tema. Me siento muy honrado que me hayas considerado para ser co-host, la verdad que sí. Y bueno, esto va a ser un aporte muy único para la escuela, porque sinceramente creo yo que nunca habíamos tenido un académico de tan alto renombre. Entonces, nada, estoy muy contento y la verdad es que espero que lo disfrutemos. Comparto al 100, comparto al 100. También, ¿verdad? Uniéndonos desde Rusia, mi buen amigo aquí, Matías Flores. Matías, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas. Igual depende de la zona horaria donde estén. No, pero igualmente estoy muy contento de estar acá y básicamente repitiendo lo mismo que dijo Joshua. Excelente. Sin querer agregar más. Matías no se complica, él es pragmático. Bueno, damas y caballeros, entre nosotros nos honra con su presencia, ¿verdad? Y no me canso de decirlo, nuestro querido profesor Florentino García Martínez. Profesor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Muy bien, gracias. Estoy bien. En España es la hora de la siesta, lo cual quiere decir que a lo mejor no estoy muy despierto a las 2 de la tarde, pero estoy bien. Y estoy muy contento de conocerles y de familiarizarme con este medio nuevo y progresivo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, como ustedes sabrán, ¿verdad? Para los que han hecho tal vez una lectura en general, el hablar de los rollos del Mar Muerto, ¿verdad? Implica una buena cantidad de expertos, ¿verdad? Gente que se ha preparado, que ha ido a estudiar formalmente como Dios manda y aprender los lenguajes, las técnicas, los métodos, en fin. El profesor Florentino es uno de ellos y no de ahorita, ¿verdad? Él ha hecho una larga carrera, reconocido, ¿verdad? Tanto a nivel de la audiencia hispanohablante, pero también en otros idiomas, inglés, ¿verdad? Y me atrevo a decir, profesor, corríjame si estoy equivocado, también ahí por el área de Bélgica, Holanda, ¿verdad? Creo que usted estuvo en algún momento de su carrera ahí trabajando para la Universidad de Groningen, si no estoy equivocado. Entonces, el profesor Florentino definitivamente ha hecho una extensa carrera en el estudio y traducción, ¿verdad?, de los rollos del Mar Muerto, lo cual para muchos es considerado el mayor descubrimiento o tal vez uno de los mayores descubrimientos del siglo pasado. Entonces, con ello en mente, vamos a comenzar. No sé si no tenemos nada pues previo que decir, vamos a comenzar con la primera pregunta. Querido profesor, va a aparecer ahí en su pantalla. Dígame. Quisiera confirmar lo que usted dice y darle alguna precisión tal vez con respecto a los Países Bajos, a Holanda, a Groningen. No solo una parte de mi carrera académica, sino prácticamente toda ella está dedicada al estudio del judaísmo del Segundo Templo y en concreto de los manuscritos de Qumran en Groningen, en el Instituto de Qumran. La vinculación con Holanda es muy grande en este sentido. Aunque yo estaba estudiando los manuscritos en Jerusalén, publiqué un primer artículo sobre el Targum de Job, en el que basándome en nuevas fotografías podía concluir que el texto iba más allá de lo que los holandeses, los investigadores holandeses Van der Ploeg y Van der Woude habían publicado.
Esto yo creo que fue por este motivo por lo que me llamaron para ir desde Jerusalén a Groningen en los años 80 y estuve allí en la universidad como director de este instituto de Qumran y como sucesor en la cátedra del profesor Van der Woude hasta la jubilación. Antes de jubilarme, la Universidad de Groningen es una universidad estatal, depende del estado, no es confesional, está abierta a todas las religiones, pero hacia el año 2000, la Universidad Católica de Lovaina, en la que no había ningún especialista de los manuscritos, me pidió venir aquí y estuve hasta mi jubilación compaginando la cátedra en Holanda con la cátedra en Bélgica. Por esto, en sentido, aunque español, aunque estudiando en Roma en el bíblico, aunque trabajando en Jerusalén, mi trabajo académico está más vinculado con los Países Bajos, Holanda y Bélgica. Excelente, excelente. Bueno, la primera pregunta, profesor, ¿verdad? Tiene que ver esencialmente con lo que ya nos imaginamos. Ahora, quiero para la audiencia, ahí en la carátula, ¿verdad?, del episodio, tenemos el libro más reciente publicado. No sé si lo tiene ahí, profesor, que lo pueda mostrar ahí, ¿verdad?, para nuestra audiencia. Joshua también lo tiene ahí, tiene su copia. Eso, ahí está. Eso, mero. Muy bien. La copia tuya, Matías, y la mía ya viene en camino. Entonces, vamos, esta es la nueva, es la séptima edición, si no estoy equivocado, ¿verdad? Han salido obviamente otras ediciones previas. Es la más reciente, la más actualizada, ¿verdad?, sobre los textos de Qumran. Entonces, profesor Florentino, ¿qué son los rollos del Mar Muerto? Háblenos un poquito de su historia, ¿verdad? Los rollos del Mar Muerto, el impacto y la importancia en el estudio académico de la Biblia, el judaísmo y los orígenes cristianos. Como su nombre indica, los rollos del Mar Muerto son rollos, es decir, escritos sobre piel de distintos animales y enrollados y guardados dentro de vasijas en distintas cuevas en el desierto de Judá. La mayoría se encontraron no enrollados, sino en pequeños fragmentos en la cueva 4. Pero en la cueva 1, la primera descubierta, se encontraron dentro de vasijas y por lo tanto conservados como rollos. Y lo mismo también en la última cueva descubierta, en la cueva 11, o la cueva holandesa como yo la llamo, en la que también se encontraban enrollados así. Estos rollos contienen escritos. Estos son unos 800 más o menos el total de estos escritos que se han encontrado y de los cuales la mayor parte son copias de los libros que forman la Biblia judía y la Biblia cristiana. La mayor parte de los rollos son copias de estos libros de la Biblia. Estos son muy interesantes puesto que son muy anteriores a lo que conocíamos como los textos oficiales de la Biblia judía y de la Biblia cristiana. Quiere decir, están copiados en un momento en el que el texto bíblico está en evolución. No ha sido todavía fijado, canonizado, como decimos, que se realizará en un periodo posterior. Entonces, aunque se encuentran muchas copias de estos libros, no son todas ellas iguales, sino que hay variantes que nos hacen comprender las distintas maneras en las que estos textos eran leídos e interpretados. La otra parte, menos importante numéricamente, pero igualmente importante o más importante todavía, son textos del mismo tipo, textos religiosos, judíos, pero que eran completamente desconocidos antes del descubrimiento de los manuscritos. Estos textos nos dan nuevas ideas que no se hallan contenidas en los textos bíblicos o desarrollan otros tipos de ideas, pero que eran igualmente admitidas dentro del judaísmo y por lo tanto formarán la base en la que se desarrollará el pensamiento cristiano. No sé si lo que digo resulta un poco complicado. Okay. Claro para... ¿Me escuchan? Sí, ok. Creo que al salir se cortó la conexión. Me dio la impresión que eso sucedió.
Aquí estamos en vivo todavía. Aquí funcionó bien. Ah, perdón. Vamos a ver. Vamos a ver. Te escuchas como de lejos. Tu audio se escucha raro. Sí, eso sí, te escucho lejos. Ok, ¿qué tal ahora? ¿Me escuchan? Yo te escucho bien, creo. No, todavía no, ¿verdad? ¿Y a mí me escuchan? Ah, sí, Sí. yo lo Ahora escucho sí, perfecto, ahora sí. doctor. Sí, ahora sí, lo ¿Me han escuchamos bien. escuchado antes o repito lo que he dicho? Vamos, explico No, lo no, que... no, se Le escuchó hemos todo. escuchado, profesor. Sí, vamos bien. Sí. Bueno, puede continuar entonces. Estaba explicándonos acerca un poco de la historia de los rollos del Mar Muerto. Sí, decía entonces que el contenido de estos rollos, aparte de los textos bíblicos, son otros tipos de textos de mismo carácter, escritos religiosos, pero también hay algunos que parecen extraordinariamente curiosos, puesto que son calendarios, que son textos que son de adivinación, textos que son de conjuros, algo que no se compagina de la misma forma con el contenido de los otros textos. Quiere decirse que es una colección muy variada y proveniente muy probablemente de distintos sitios, aunque todos ellos se han encontrado juntos en un grupo de cuevas que están muy cerca unas de otras, y son todos del mismo periodo. Están escritos entre el siglo II antes de la era cristiana y el final de la destrucción de estos textos, que es cuando los romanos, después del asalto de Masada, pasaron por ahí y destruyeron el asentamiento que había ahí. Como ven ahí en la fotografía que veo ahora es una fotografía de los textos mismos, están escritos en hebreo o en arameo, aunque hay también algunos pequeños fragmentos que están en griego. Sí. Estos son los rollos, son los grandes manuscritos, pero la mayoría son fragmentos como lo que muestra la fotografía actual, que son muy pequeños y muy estropeados. Las cuevas en las que encontraron están en el desierto de Judá y están en la prolongación que llega enfrente del Mar Muerto, cerca de Jericó. Como ven en la fotografía, la parte de los rollos está mejor conservada arriba y más estropeada en la parte de abajo por efecto de la humedad cuando el rollo está metido dentro de una barrija, y entonces se concibe con agua y se estropea por abajo. Se le llama, ahora sí, textos de Qumrán, puesto que Qumrán es el lugar en el que se encontraron. Junto a estos textos de Qumrán, un poco más abajo, hay otros de una época un poco más posterior, hacia el año 130, que son las cuevas de Murabat y del Nahal Heber, que son otros barrancones que vienen también por el desierto de Judá. Pero aquí nos concentramos en los encontrados en Qumrán, en 11 cuevas, de las cuales la foto muestra la cueva 4 y la cueva 1. Han sido reconstruidos estos manuscritos, los que se han podido reconstruir juntos unos a otros, y se conservan en algunos manuscritos de la cueva 1, la primera encontrada. Estuvieron en Jerusalén y fueron llevados a Jordania y desde allí se diseminaron un poco. Hay algunos que están en Estados Unidos, en Roma, pequeños fragmentos. En Amán se conservan algunos de la cueva 1, pero la gran mayoría están en Jerusalén, en un lugar muy especial que los judíos llaman el santuario del libro, que es construido especialmente para conservar y para exponer estos manuscritos, en el cual se encuentra el gran rollo de Isaías que hemos visto y lo mismo que otros bien conservados como el rollo de la guerra de la cueva 1, y sobre todo en los depósitos la gran cantidad de fragmentos de la cueva 4, que es la más numerosa. Le decía, profesor, que este es en términos de arqueología, ¿verdad? Este es
este es un magno, esto fue un magno descubrimiento y cómo, o sea, cómo vino a impactar el estudio. No sé si estaré correcto en decirlo, pero el estudio de ambos, tanto de la Biblia hebrea como del Nuevo Testamento en sí, o sea, Sí. tuvo un impacto hasta el día de hoy, se siente ese Sí, impacto. al principio, los primeros manuscritos que se encontraron fueron unos beduinos, según la historia, persiguiendo una cabra, entraron en la cueva, encontraron unos rollos, lo que después serán los de la cueva 1, que llevaron a Belén y que vendieron a un anticuario, se hizo anticuario después, pero que era uno que negociaba con pieles, Cando y su familia, que los recogió. Este Cando los llevó a Jerusalén y los enseñó tanto en el Instituto Americano de Investigación como en la Escuela Bíblica Francesa de Investigación y en la Universidad Hebrea. Al principio no lo reconocieron como auténticos, puesto que había habido falsificaciones de manuscritos antiguos poco antes, y al principio entonces no lo reconocieron y no les dieron tanta importancia. Únicamente en la Universidad Hebrea, allí sí, el profesor Avirán, que los había visto y reconoció el escrito como parecido a unos que había descubierto él en una época posterior, describió su antigüedad, hizo la primera publicación y a partir de ese momento comenzaron a ser conocidos y a ser apreciados en el mundo entero, adquiriéndolos de este anticuario Cando en el Museo de Jerusalén primero y después en Jordania y distribuyéndose por todo el mundo. Una vez que esa importancia fue descubierta, el arqueólogo de la escuela franciscana, de la escuela francesa de Jerusalén, el padre Roland de Vaux, dirigió las excavaciones en este lugar y allí se encontraron restos de los mismos manuscritos que Cando había vendido, lo cual demostraba la autenticidad de los manuscritos que habían comprado, y fueron encontrando después las distintas cuevas. La cueva 4, como digo, es la que estaba más fraccionada y es la que hemos visto, y en la que se encontraron miles de pequeños fragmentos. La cueva 6 es más pequeña, con algunos fragmentos y solo en griego, y al final de varios años más tarde se encontró la cueva 11, que fue adquirida por la Academia de Ciencias holandesa y que es la que yo he publicado. Excelente. Bueno, ahora doy paso aquí a mis copresentadores. Vamos con Matías primero. Matías, ¿alguna pregunta, comentario, algo que quieras hacerle aquí al querido profesor? Well, mencionó sobre... Tengo mucho que preguntarte. Tengo mucho que preguntar. Yeah. ¿Vamos por la lista o más aleatorio? No, si tú tienes algo así tuyo, pues tienes libertad de hacerlo. Ah, sí. Ya, sí. No, porque usualmente me gusta dejar mis preguntas. Los calendarios. Sí, los calendarios. En realidad... De veras, los calendarios. Mira, sí, el profesor está atento, mira. Sí, porque he estado leyendo y releyendo el libro de los luminarios, en Enoch. Y una cosa que me interesa mucho es la visión de la comunidad de Qumran y de los rollos del Mar Muerto. No solo con los calendarios, sino también el rol, como la relación que ellos veían entre los ángeles, las estrellas y la propia comunidad. Porque la comunidad de Qumran se veía como parte de la adoración celestial, como que ellos se veían parte de ese mecanismo. Entonces, cómo ellos combinaban esa idea con el funcionamiento del cosmos y cómo eso se podría conectar con ciertas ideas con que el diluvio y el evento de Génesis 6 causó como una especie de modificación en el cosmos. Hay una historia de unos rabinos del periodo del Segundo Templo, que ellos argumentaban que las Pléyades, las 7 estrellas de las Pléyades, durante el diluvio, 2 de las estrellas desaparecieron y luego fueron puestas de nuevo cuando el diluvio, que era como un switch, básicamente. Que Dios retiró 2 estrellas y el diluvio empezó y luego volvió a poner las estrellas de nuevo y el diluvio desapareció. Entonces esa idea de que los eventos en la historia primordial modificaron el cosmos, si es que eso es desarrollado en la comunidad de Qumran.
Debía haberlo escrito primero antes de decirlo, porque básicamente lancé muchas ideas sin... Sí, en los textos no bíblicos, entre ellos hay varias copias del libro de Enoc, en el que se desarrollan precisamente estas ideas. En los escritos propios, la comunidad se presenta como una comunidad angélica, en la que los miembros participan de la vida de los ángeles, de alguna forma. No precisan mucho cómo pasan, pero sí que ellos mismos forman una especie de comunidad con la vida celeste de los ángeles. Y en este sentido van más allá de lo que son los libros de Enoc mismo, aunque, como digo, de estos libros de Enoc también se han conservado parte. En cuanto a las estrellas, yo no recuerdo si en algún texto concreto hablan de las Pléyades y les dan nombres concretos. Más bien lo mantienen en mi recuerdo como una especie de visión general del cosmos en el que lo celeste y lo terrestre forman una unidad y en la que ellos, en su vida comunitaria, están dentro de lo que es la vida misma del reino de los cielos. Y creo que esto es lo que podría decirle. Parece como que la comunidad también se veía como que su misión estaba relacionada con mantener el cosmos, como que su vida ritual ayudaba a mantener la creación en orden. Así como que participaban en el orden celeste de esa manera. Sí, No. sí. En este sentido, mantener el orden celeste en el sentido de formar parte de. No en el sentido de hacer ellos los que realizan los elementos cósmicos extraterrestres, sino en las que forman una unidad con el mundo del más allá, con el mundo celeste, con el mundo de los ángeles. Sí. Excelente. Eso es muy interesante. Muy bien, ahora voy con, bueno, antes de proseguir, permítame que estoy aquí con algo, estoy haciendo varias cosas que se supone que solo las mujeres pueden hacer varias cosas a la misma vez. Me va a estallar la cabeza. Bueno, quiero darle la bienvenida aquí al teólogo Luis Jovel. Hermano Jovel, ¿qué tal? Nos encontramos aquí con el querido profesor Florentino García Martínez. Bienvenido. Gracias, un privilegio estar aquí con ustedes. Primera vez que estoy con Florentino García Martínez, es un privilegio. También aquí estoy con la edición anterior. Aún no me llega aquí a Australia su versión, aún, yo vivo en Australia, así que saludos desde aquí del sur del mundo. Excelente. Hermano Jovel, antes de que sigamos con la entrevista aquí con el profesor Florentino, queremos retransmitir en el canal de la Escuela de Alejandría, pero yo no manejo mucho eso. Yo solamente sé que tengo que activar. Esta es una transmisión en vivo de la Escuela de Alejandría desde la sala de Zoom en simultáneo con la página de Facebook y nuestro canal de YouTube, donde estará disponible permanentemente. Qué bueno que nos acompañe. Si este contenido le está generando alguna pregunta, inquietud, duda o comentario, le invitamos cordialmente a interactuar con los profesores e invitados, así como también a suscribirse al canal activando la campana para recibir notificaciones cada vez que abrimos estos espacios en vivo o subimos nuevos contenidos. Síganos en redes sociales, visite nuestra página web, contiene información que podría interesarle. Y para una comunicación más personal, ponemos a su disposición nuestro chat de WhatsApp. Retransmite en diferido. A ver. Bueno, y una última pregunta, profesor García Martínez. ¿Usted alguna vez ha venido a Australia o solo ha estado siempre allá en el norte? No, nunca. Nunca a Australia. Yo he tenido polémicas con una investigadora australiana. ¿O sí? Sí. Polémicas en las que llegué en una recensión en el Journal for Study of Judaism que yo dirigía, hice una recensión y en la que dije que su libro no era ciencia, sino ciencia ficción.
wow. muy duro, porque lo que ella decía sobre los manuscritos del Mar Muerto y el Oh, ya sé, ya, eso fue Era- bastante tiempo atrás. sí, Eso fue sí, hace, sí. ya me imagino But quién don't es. spill the beans, don't spill the beans. Ok, yo ya sé de quién está hablando, sí, porque Sí, aquí sí, también sí, hizo un sí, gran, sí. aquí también hizo un gran eso, cuando yo era bien joven en esos tiempos. Sí. Ya, Fue ya me hace acordé. siglos, hace siglos. Sí, Bello, 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 bello. siglo pasado, pues. Siglo Pero pasado. de Australia tuve en mi biblioteca, está en Houston, en los Estados Unidos, fue trasladada a Ujú. Houston, y allí había también una pequeña biblioteca de un investigador australiano que no habían sabido organizarla, y yo me pasé 3 días poniéndola en orden, que era un investigador sobre todo de los samaritanos. Es Mm. un investigador australiano muy... Pues son las vinculaciones que yo tengo con Australia, pero no Bueno, estuve allí. yo nací en El Salvador, crecí en Estados Unidos, pero tengo 35 años de estar aquí en Australia, que me casé, aquí están mis hijos, aquí estudié teología y todo eso. Yo estudié en Ridley College, es que yo he estudiado. Así que, pero bueno, qué bueno saber que tiene algunas unas conexiones con Australia, no tan agradables, pero otras muy agradables. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, ya estuvimos, Matías, tú ya hiciste tu pregunta, vamos con Joshua entonces, vaya. Joshua, tu pregunta, algún comentario, algo para mover la conversación aquí en la entrevista. Sí, bueno, tengo específicamente el tema que estaba hablando hace un momento Matías sobre el tema de los calendarios, que sé que en Qumran son muy importantes. Hay un profesor en la Escuela de Alejandría, doctor Florentino, que precisamente el tema de los calendarios le ha gustado mucho estudiarlo, que es Raúl Arce. Sin embargo, yo personalmente se me pega un poco la señal. ¿O se me escuchan bien, no? Sí, te escuchamos bien. Ahora sí. No, Veo a Luis, aquí creo no que se Luis me oye oye, bien, pero no está sé si los muy demás me escuchan. entrecortado y no Se pegó llego a un momento. entender lo que dice. Lo puedes Creo que repetir de en nuevo el- porque te Ok, trabaste. ahora sí me oye mejor. Sí, Ahora sí. ahora sí. Sí, no sé qué pasó, pero bueno, gracias. Que el tema de los calendarios y las luminarias en Qumran es sumamente interesante. Hay un profesor en la Escuela de Alejandría que este tema le habría encantado dialogarlo con usted. Sin embargo, sí me voy a meter por unos minutos con el permiso de Marv en un tema polémico, y es porque me interesa mucho su opinión, doctor. Usted sabe que hay una traducción bíblica más o menos famosa en el mundo hispano, aunque quizá puedo decir lamentablemente que no por los mejores motivos, que tuvo el atrevimiento de interpretar que Qumran en algunos manuscritos del Génesis, sobre todo cuando hace referencia a la palabra luminarias, meorot, en realidad debería leerse como maldiciones. Me estoy refiriendo a la Biblia textual, cuarta edición, que tomó esa decisión editorial y no sé por qué lo tradujo de esa manera. Literalmente Génesis 1.14, según ellos, debería traducirse: hayan maldiciones en la expansión de los cielos. Yo, por lo menos, como el estudio que llevo de hebreo y todos los que saben hebreo dicen que eso no debe traducirse ni entenderse de esa manera, quisiera que usted, por favor, nos dijera. Sí, la expresión Ajá. concreta de Qumran es Dibre Hameorot, palabras de los luceros. Sí. No tiene nada que ver Ese es el no manuscrito. tiene nada que ver con maldiciones. Lo que pasa es que yo pienso personalmente que es que estas personas no saben lo que es una madre de lectura, y ahí hay una madre de lectura, por lo que la palabra no parece ser la que típicamente se utiliza en hebreo. Sin embargo, sí me gustaría que si pudiese comentar un poquito del error de esta traducción y cómo más o menos funciona una madre de lectura, para entender por qué pasa eso con esta palabra y por qué sigue siendo la misma palabra meorot. Si podía comentar algo rápido. Sí, yo no sé, no conozco en concreto por qué han interpretado esto así. Es cierto que en hebreo, y en el hebreo de Qumran, como en el hebreo bíblico, no se escriben las vocales, solo se escriben las consonantes, lo cual permite a veces leer una palabra de distinta manera y con distinto significado. Esto es algo que todo el mundo sabe y que es completamente normal. Pero hay una forma de lectura que está impuesta por el contexto y por la forma en la que ha sido transmitido. Y en este sentido, interpretar meorot como maldiciones me parece completamente absurdo. Porque
Or es la luz. Ahí. Sí. Y de la luz no se puede hablar como maldita. Son palabras Claro. de las luces. Claro, claro. Ahí No, está. y tengo Pero entendido el de origen es usted que usted tal vez el tradujo. problema es ese, que como no hay vocales, se imaginan que se puede leer de cualquier otra forma. Pero la forma no hay más que una de leerla. Exactamente, exactamente. Pero me gusta porque usted mencionó, sin que yo la mencionara, pero usted mencionó que el término tiene la misma palabra en Palabras de las Luminarias, en el rollo de Qumran. Sí, sí. Entonces, es la misma palabra que aparece en Génesis. Sí, O sea, Correcto. palabras de las luminarias, sí. Palabras de los Sí. luceros. palabras de los luceros. Así es como yo la he traducido, porque luminarias en castellano no se puede hablar de faroles, las luminarias en la calle, pero no son las luminarias celestes, los luceros, por eso lo he traducido así. Por Palabras de los- extensión. Por Sí. extensión, y solamente para vincularlo con algo más interesante todavía, y que creo que en esto Matías, Marf y Luis sí tendríamos una curiosidad más compartida. Estos luceros, ¿pudiese ser que el autor de Génesis estaba teniendo en mente seres celestiales o luceros simplemente? Ya, eso es más difícil de decir con certeza, porque en los textos se habla de los dos tipos de luceros, de los seres celestiales y de los luceros materiales, ¿no? Como los distintos tipos de estrellas, de todos ellos se hablan como luces. Entonces, depende complicado. de cada texto, de cada contexto, en qué sentido más se le precisa. Justo Excelente. hablamos con, Gracias, doctor. sí, justo hablamos de eso con el Y esto doctor nos lleva a la ambigüedad fundamental de muchas traducciones. Ujú. Las traducciones que uno defiende porque cree en ellas, pero la cual tiene que aceptar que otra traducción es igualmente posible. Sí. Marv, ¿recuerdas que le preguntamos al doctor Walton sobre la imagen en la cual aparecía Shamash, el dios sol? Shemesh, el dios sol, y el símbolo del sol enfrente de él. Entonces, entonces la idea que en el antiguo cercano oriente tú puedes tener, o por ejemplo, Ra y el Atem, puedes tener el objeto y el dios y el dios asociado con el objeto, y los dos en ocasiones se ven como si fueran lo mismo y al mismo tiempo se ven como si son distintos. Entonces depende. No es, Sí, sí. Sí. No sé, no recuerdo si le hicimos esa pregunta también al profesor Vanderkam o a John J. Collins cuando estuvimos con Joshua. Vanderkam estuvimos Joshua y Matías también, no recuerdo. Vanderkam, le preguntamos sobre Estoy en muy buena compañía en este caso, ¿no? Puesto que Sí, aquí Jim Vanderkam y a Jim Collins sí. los conozco bien y los admiro mucho por el trabajo que hacen. Y ellos también a usted, profesor, que no le quepa la menor duda. Sí, hace poco estuve en conversación con el profesor Lauren Schiffman, hablando también sobre, más que todo, el rollo del templo, porque a él le fascina. De hecho, publicó un libro ahorita sobre eso. Sí. Hermano Jovel, no sé si tiene alguna pregunta ahorita. No, yo lo que quiero es traerlo esto un poco a lo contemporáneo, y si es que si esta gran interés acerca de luminares o luces, que siempre se quiere hacer una relación con seres extraterrestres el día de hoy, si eso impacta mucho el interés aún académico para estar estudiando al respecto de estas cosas. Pero si también en la academia se está tratando de responder esta inquietud tan grande que hay, como yo imagino que el profesor ha de saber acerca de Ancient Aliens, esas series que salen y que toda la gente cree que también los rollos de Qumran le cargan cualquier cosa, que ahí está la respuesta. Si pudiera, usted que lo ha traducido, que lo ha leído más que muchos nosotros, ¿qué nos puede decir acerca de esto, de que la gente quiere saber siempre de este tema? Yo lo que le diría que a mí de eso no he encontrado nunca nada. He leído mucho los textos, los he traducido, los he manipulado, los he editado, los he publicado y la verdad, los únicos alienígenas que hay ahí son los que intentan leerlos de esa forma, porque eso ahí no está, en mi opinión. A lo mejor yo me equivoco, seguramente yo me equivoco, hay otros que los ven de otra forma,
pero por lo que yo no he encontrado ahí nada de esto. Es cierto que hay una vida más allá de la vida, es cierto que los textos hablan de un mundo distinto, es cierto que los textos hablan de un mundo futuro, es cierto que hablan de una Jerusalén nueva que describen con todos los detalles, pero las personas que habitan estos mundos son siempre como ellos mismos, como nosotros, y como aquellos que se encuentran enterrados. Junto al, podemos hablar de los hombres de Qumran en el sentido de que hemos encontrado junto al asentamiento su cementerio, están sus huesos. Y estos no son extraterrestres, sino que eran judíos de Judea, de Samaria, vinieran de donde vinieran, de la parte allí al desierto, para hacer su vida allí, y allí se quedaron. Pero son hombres muy de aquí, muy de tierra a tierra. Y eso es lo que también yo como cristiano, hay muchos cristianos que creen que la próxima vida será en el cielo. Usted sabe la influencia del platonismo en el cristianismo, y la promesa es, aún dentro del cristianismo, es de que uno va a seguir viviendo. Esta vida es una continuación. No es algo totalmente radical, en el sentido de que quizás hasta como algunos creen que vamos a tener alas o vamos a tener poderes sobrenaturales, poder transmitirnos a la velocidad del pensamiento, que también eso creo que es parte de este interés acerca de alienígena, ¿verdad? Que ellos también pueden viajar por el universo, y que claro, es lo que quería oírlo de ustedes, de que los escritores o los que estaban en Qumran, ellos no tenían ese modo de pensar, no había llegado aún a ellos, no habían llegado. Roswell aún no había pasado. No, en absoluto. Tiene toda la razón, en mi opinión. Sí, gracias. Perfecto. Esto se está poniendo bueno, ¿verdad? Bueno, vamos a irnos avanzando porque queremos respetar el tiempo del querido profesor Florentino, ¿verdad? Así que vamos a colocar aquí ya nos estuvo dando así básicamente un overview, ¿verdad? De forma general sobre el panorama, un poco de la historia de los rollos del Mar Muerto. Yo sí tengo una preguntita rapidita, profesor Florentino. La historia que se cuenta del beduino, ¿verdad? Que estaba buscando una oveja que se había extraviado. ¿Qué tan cierto? ¿Así realmente fue como se dio el descubrimiento, o le han agregado o le han quitado? La hace más bonita y más fácil de contar, pero en el fondo no sabemos nada. Solo sabemos que llevaron estos rollos a Cando, a Belén, y que Cando los llevó a Jerusalén y que después se compraron. Después sí, se ha ido ampliando mucho pero no, en realidad no hay ninguna certeza ni de cuándo. Se sabe que más o menos fue justo al nacimiento del Estado de Israel, en el 47, pero no se sabe ni el día, ni el mes, ni la hora precisa, ni cómo se encontraron. Lo que sabemos de las otras cuevas, sí, más tarde sí, puesto que fueron los arqueólogos los que las descubrieron, y en este sentido está documentada la hora y la gente y el momento en el que entraron en cada una de ellas. Pero en la cueva primera no. Perfecto. Muy bien. Vamos entonces aquí con la siguiente pregunta, comentario más que todo, ¿verdad? Un poco de ambas. Aparece ahí en su pantalla, profesor, ¿verdad? Sobre la clasificación de los rollos del Mar Muerto. Sí. ¿Qué nos puede decir acerca de los géneros literarios, ¿verdad? Identificados, lo que se sabe acerca de los grupos que produjeron dicha literatura, y también, si por favor usted puede mencionar algunos ejemplos de textos que han recibido mucha atención, ¿verdad? Y que son objeto de debate. Por ejemplo, 11Q13, que es el famoso fragmento de Melquisedec, y también el famoso 4Q246 sobre el fragmento del Hijo de Dios. Lo escuchamos. Sobre el texto de Melquisedec, yo lo único que puedo decir, puesto que yo lo edité en la serie de... Lo que puedo decir es que a mí me vino muy bien, puesto que
y usted, como me imagino que ustedes saben, Melquisedec es muy importante dentro de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, de los mormones. Sí, sí. Y hay un señor que por lo visto tenía mucho dinero y estaba muy interesado en el texto de Melquisedec, y este señor me dijo: usted puede disponer del dinero necesario para el estudio y publicación de los textos. Gracias a esta generosidad motivada por el texto de Melquisedec, yo pude pagar a un asesor, a un ayudante, pude preparar los asuntos con la editorial Brill y publicar los textos mucho más rápidamente que sin ellos. En cuanto al otro texto del que habla, el texto del Hijo de Dios, esto ha sido dado origen a una de las polémicas más agrias dentro de la historia de los manuscritos, puesto que se dieron interpretaciones completamente, yo no diré absurdas, pero completamente sacadas de quicio, en la que se intentaba, sin ninguna prueba, darle a este texto, que es muy importante, pues por las afirmaciones que hace, darle una significación que no tenía ni podía tener. Sí, en este sentido ha sido un texto muy polémico, pero cuya falsa interpretación desapareció en el momento en el que dejamos claro cuál era la real interpretación de este texto de 249. Bien, esto dicho por los dos textos que usted menciona, en cuanto a los géneros literarios, se encuentra de todo. Una de las novedades de la traducción española de los textos de Qumran fue el organizar esta cantidad de textos no bíblicos en, digamos, organizarlas según los géneros literarios de la literatura que tenían. Y si miran el índice, a ver si lo encuentro. Verán que se hablan de reglas, de textos jaláquicos, de literatura de contenido escatológico, literatura exegética, literatura parabíblica, que son tal vez los más numerosos, que son estos textos que digo que son como los de la Biblia, pero que no se recogieron en el canon judío, textos poéticos, algunos que son pura poesía, muchos de ellos, otros textos destinados a la liturgia y textos astronómicos, calendarios y horóscopos. Estas calificaciones, que son los distintos capítulos de mi libro, fue el primer intento para describir los géneros literarios en los que podemos incluir todos los textos no bíblicos de Qumran, y han permanecido, de hecho se siguen empleando hasta hoy día. O sea que textos literarios, textos bíblicos, textos parabíblicos, reglas, toda una cantidad de géneros que se encuentran ahí y que nos muestran la gran diversidad del contenido de estos manuscritos. ¿Cuáles eran las otras partes de la pregunta? Sí. Bueno, tenemos los géneros literarios, ya lo mencionó, la clasificación de los rollos del Mar Muerto, ¿verdad? Lo que se sabe acerca de los grupos. Los grupos. Que produjeron la literatura. Sí. El primero que sugirió identificar el grupo que residía en el Hirbet, en las ruinas de Qumran, identificarlo con el grupo de los esenios, fue el profesor de la Universidad Hebrea que adquirió los manuscritos de la Cueva 1. Fue el primero que lanzó la idea y poco tiempo después fue generalmente admitido por la mayoría de los investigadores, puesto que la descripción que Flavio Josefo nos hace de los distintos grupos que había en la Judea de este periodo, el que más elementos comunes con estos grupos tiene es el grupo de los esenios. Esta ha sido la interpretación general hasta los últimos años, en los que de esta especie de panesenismo, en el que todos los textos qumránicos se interpretaban como textos esenios,
ha desaparecido, puesto que ha predominado la diversidad del contenido de estos textos, que hacen imposible el atribuirlos a un solo grupo, a una sola comunidad. Quiere decir que se trata de una colección en la que incluyen ciertamente textos esenios, pero incluyen otros textos que representan el judaísmo más normal y no particularmente sectario. Es la forma en la que actualmente se ven la agrupación de estos textos como provenientes de distintos grupos judíos de la misma época, en el que ciertamente predominan el grupo esenio, puesto que es en el que más, en los textos mejor conservados, como la regla de la comunidad o el documento de Damasco, se pueden relacionar con el grupo esenio. Muy bien. Voy de nuevo con Joshua. Joshua, ¿algún comentario? ¿Pregunta? Sí, claro. El punto es que no le veo la cara al doctor. Espérame, ahorita lo pongo. Dale. Es mejor ver el rollo de Isaías que si se ve. Es mucho más interesante que mi cara. No. Yo me gusta escucharle bastante. Bueno, aprovechando que de verdad los textos que tocó Mar son bien interesantes. Y de hecho, interesante, doctor, en la tesis que yo he estado trabajando, que precisamente estoy traduciendo, la trato de mantener entre español e inglés precisamente para que más gente la pueda leer, cosa que le agradezco de verdad mucho que su trabajo esté en español. He tenido que citar el 11Q13, fragmento de Melquisede, y el 4Q246, que es el fragmento de Hijo de Dios, aunque yo personalmente en mi rubro anglosajón lo conozco como el Apocalipsis arameo. Mi pregunta puntual viene específicamente en su traducción por dos motivos. Una es, y me di cuenta, cosa que le agradezco porque la revisé en la edición nueva y en la edición vieja y es básicamente idéntico. Usted básicamente no cambió la traducción. Entonces, hay una parte que a mí me llama mucho la atención que he notado, porque por ejemplo acá tengo The Dead Sea Scrolls de Wise, Abeck Jr. y Cook, tengo otra versión de los manuscritos, y tengo acá atrás la traducción del doctor Giza Vermes. Y particularmente me ha llamado mucho la atención su traducción porque, a diferencia de ellos, sobre todo hablando del 4Q, me he dado cuenta que no están muy de acuerdo respecto a la identidad de quién se está hablando allí. Pero lo que para mí matiza, algo totalmente radical y distinto en su caso, es como usted traduce, creo que es la línea 7 de la columna 2. Usted utiliza una frase que por lo menos para mí, como estudiante del concepto del concilio divino, es sumamente importante, que es la frase, Él es un Dios grande entre los dioses. Me gustaría saber primero qué tan válida es esa traducción, porque a mí personalmente me sirve y de hecho la cito en mi tesis por eso mismo. Y en segundo término, si eso guarda algún tipo de relación directa de alguna manera con Daniel, capítulo 7, porque yo noto demasiado paralelismo entre este fragmento y Daniel. No puedo evitar verlo por muchísimos motivos. Es la razón por la cual en mi tesis lo cito. Entonces le pregunto es, en base a esa traducción, ¿por qué he decidido traducirlo así? Sé que por lo menos lo que es Giza Vermes traduce en plural, no sé de dónde, pero traduce en plural. He is a great, the great God will be their help. El gran Dios será su ayuda. Y es totalmente distinta la traducción. Entonces me gustaría que por favor nos comentara un poquito al respecto. Gracias. Me resultará difícil comentar, puesto que hace tantos años que hice la traducción que no sé exactamente por qué los motivos que pudieron influir en la traducción concreta. Pero yo, ¿cómo les diría? Mi intento era siempre atenerme al texto que tenía delante, el texto hebreo. ¿Cómo le diría yo? Que sí. No lo sé, esta traducción española es del 92 y no ha sido revisada desde entonces. Quiere decirse que la traducción actual es la misma que salió en el 92. Para encontrar mi interpretación de los textos hay que ver las traducciones posteriores que yo mismo he hecho. Sobre todo, puesto que tanto la traducción italiana como la portuguesa, como sobre todo la traducción inglesa, yo las fui revisando. Y es la traducción inglesa que sirve de base a la edición bilingüe de Study Edition, que es la que mejor refleja
mi interpretación del texto en 10 años más tarde, no en el 92, sino en el 102. Entonces tendría que mirar cuál es la traducción de esa frase dentro de Study Edition. No sé si usted la tiene al alcance de la mano. Yo no lo tengo aquí porque, como les digo, toda mi biblioteca está en hasta que no tengo mis libros. No tengo más que este que me ha llegado ahora porque acaba de salir y que es el mismo del 92, únicamente con una introducción nueva de un colega, de Trebolle, y un epílogo de Eibert y Gellar de otro colega. Sino el resto es exactamente la misma del 92. Por eso tendría que mirar pero en mi opinión, el influjo de Daniel en ese texto es muy claro. Tal vez fuera eso lo que determina la forma en la que yo traduje. Pero como le digo, no recuerdo yo en detalle concretos, ni lo tengo delante. Le aconsejaría que mire cómo está en el Study Edition, en la edición inglesa, que además en este sentido le sirve por bilingüe, y ahí es donde está mi mejor, mi traducción más actualizada y más reflexionada. Puesto que yo me di cuenta que en la primera traducción inglesa que hizo Watson había varios problemas porque con los pronombres él no se aclaraban. Es la impresión que yo tengo, ¿no? Y había algunas traducciones que no correspondían a lo que decía el texto español. Por eso yo la fui corrigiendo y en la Study Edition, ahí sí, ahí es donde está mi misma opinión. Excelente, excelente. Bueno, para conectar rápidamente y ya darle paso a los demás con lo que iba secundario a esto. Esta primera parte de este manuscrito está conectado con Daniel 7, sí, yo también lo veo clarísimo. Pero además, siento que otro documento que aunque es bastante particular en Qumran, pero al mismo tiempo llamativo, también lo encuentro radicalmente conectado con Daniel 7 y con el tema del Concilio Divino, es el famoso sueño de Gilgamesh del libro de los gigantes, que de hecho en la edición nueva que usted sacó, particularmente no se actualizó, pero sí se mantiene el esquema de la traducción que yo las comparo mucho, las traducciones en inglés y en español, para más o menos reconstruir lo más que se pueda el fragmento. Mi pregunta puntualmente va, para no distraer más del tema, es si tanto lo que es el fragmento del libro de los gigantes como el fragmento de Melquisedec toman muy en cuenta la creencia de que obviamente esta comunidad de Qumran creía en una asamblea celestial, en un concilio divino real que existía. Sí. Esa sería mi pregunta. No, pues yo le doy la razón completamente. Ellos sí creían en ese consejo celestial. Sí. Que no era necesariamente de ángeles, porque utilizan la expresión dioses muchas veces. Entonces, por eso me preguntaba más por ese lado. Sí, no. Lo que pasa es que el plural puede ser en hebreo muchas veces majestático. Un plural de majestad en el que no indica una pluralidad real, sino una pluralidad, como diría, de importancia. Hablar de dioses, no, en el caso este de los textos, no creo que indique una pluralidad de dioses reales, de distintos dioses, sino un Dios que abarca todo. Esta pluralidad majestática la encontramos incluso en los textos de Ugarit, de ella, viene muy antigua dentro del mundo semítico, y no tiene nada de extraño, y no indica, yo creo, no indica, por lo tanto, una pluralidad de dioses divina, de distintos dioses. Ok. Excelente. Muy bien, vamos con Matías. Matías, comentario, pregunta. Sí, viendo las diferencias entre el calendario lunar que se utilizaba en Jerusalén, el calendario matemático que basado en el sol y otras observaciones que utilizaban en Qumran, ¿cuál fue la razón por la cual la comunidad de Qumran, cuál fue su argumento teológico para argumentar de que ellos debían utilizar un calendario que no tenía que ser modificado cada año dependiendo de cuándo la luna nueva aparecía y cuándo desaparecía? Ellos tenían, porque obviamente uno podría decir, claro, porque el otro calendario es humano y porque ahí tienen que decidirlo en el Sanedrín cada año cuando iniciar el año, ¿no? Pero si su justificación teológica para utilizar el calendario que ellos ocupaban tenía alguna relación con la historia primordial,
con, por ejemplo, el evento del diluvio, Génesis 6 o algo relacionado, o algo como Yo eso? creo que más bien tenía relación con la regularidad de su calendario por su empleo litúrgico. Esto permite fijar las fiestas, fijar los sábados, fijar todo el desarrollo del año cultural de una manera que no lo permite el calendario normal judío. Más que un contexto, digamos, sobrenatural. Yo creo que en ellos lo que influía era la regularidad de este calendario sabático. Ujú. Y bueno, considerando que en la Torá y en los Salmos y en la historia del Antiguo Testamento se habla, por ejemplo, de los festivales de Luna Nueva, etc. La comunidad de Qumran básicamente argumentaba que su calendario era superior porque no había que modificarlo, ¿verdad? Era como... Entonces, mi pregunta es, ¿cuál era su argumento en contra de la comunidad de Jerusalén en el punto? ¿Era solamente por el hecho de que era un calendario que tenía que ser modificado o había algo más? Como por ejemplo, nuestro calendario es el diseño original de Dios o algo así. En los textos de calendarios son muy sobrios, no hay especulaciones teológicas, no hay afirmaciones fuera del texto mismo. Eso es como una tabla, ¿eh? Y entonces la verdad es que por lo menos yo no sé el porqué de atacarían el otro calendario. Me parece más porque al no ser fijo, no ser lógico, permite que se vayan celebrando las fiestas fuera de su turno, por lo tanto fuera del momento en el que Dios quiere. Claro, y si la comunidad se veía a sí misma como participando en la vida angelical, Sí. no podía ser posible que ellos celebraran cosas basando en la discusión de un grupito en Jerusalén. No tiene sentido. Bueno, yo personalmente, perdón que meta mi cuchara aquí, pero yo personalmente he escuchado esa teoría, profesor Florentino, que una de las razones por qué ellos decidieron como irse al desierto, apartarse, es porque los que estaban en Jerusalén estaban como comprometiendo, ¿verdad? La santidad, la parte ritualística y todo esto, y porque ellos creían, y usted lo mencionó hasta cierto punto, que ellos cuando estaban participando de los festivales y celebraciones, al momento que ellos estaban haciendo eso, estaba en sincronía con lo que estaba pasando ahí arriba. Porque ellos creían que había un santuario, así como había un santuario aquí. Había sacerdocio allá, como también aquí. Entonces, una de las teorías que yo he escuchado es esa, que ellos querían retener ese calendario, no sé si es el solar, creo que es el solar, usted me puede corregir ahí. Porque ellos creían, decía mi mentor, Michael Heiser, de que ellos creían que reflejaba la mente de Dios, la perfección de Dios. Porque matemáticamente era bien preciso. ¿Usted coincide con esa teoría o qué propone usted? No, la verdad es que yo no propongo nada. Esta pregunta tenían que hacérsela a Jim van der Kahn. Jim van der Kahn es el gran experto en calendarios, Sí, claro, sí. del que hemos aprendido todos. Pero lo que sí es cierto que en los textos de Qumran, la Jerusalén real, la Jerusalén del templo, no en muchos, pero sí en algunos aparece como ya fuera de ruta, fuera de camino, como que no corresponde al ideal divino ni al ideal suyo. Esto sí es cierto, esto lo encontramos en los textos. No en los textos de calendarios, que no dicen nada, sino en los textos en los que ellos hablan de su vida futura, hablan de la Jerusalén celeste y de la Jerusalén nueva. La nueva, sí. Sí. Bueno, Jovel, comentario, pregunta. Bueno, Jovel tiene muchas preguntas. No, ya me quité. Es que yo mientras están hablando, mejor me apago el teléfono, el micrófono. Se mutea. Sí, mi pregunta sería siempre acerca de los géneros literarios, y una de las cosas que siempre me ha llamado la atención de que si los que estaban en Qumran querían seguir tanto la ley, porque hay un género literario que solo una página se le da aquí en su libro, porque tenían horóscopos, o cómo se está definiendo el horóscopo
dentro de la comunidad Qumran es igual como nosotros lo definimos el día de hoy, o ellos lo están definiendo diferente? Ya. El texto ese es un texto muy enigmático, muy sorprendente. Un estudiante mío hizo la tesis, y yo le animé a que hiciera la tesis sobre él, y es un taco de 400 páginas, y al final después yo me quedé sin saber de qué trataba. Este es muy interesante porque es el que me ha sucedido como director del Instituto de Qumran, y ahora él, con ayuda de la inteligencia artificial, se ha aliado con otro de la Universidad de Groningen, han llegado a determinar la producción de cada uno de los manuscritos, la datación de cada single manuscrito de la escritura. Pero en cuanto a horóscopos, el horóscopo, pues es un yo digo, cayó allí por casualidad, ¿no? Porque no cuadra, yo no consigo encontrarle una explicación de por qué está allí. No tiene explicación para mí. Para mi estudiante sí, ya le digo, hizo una tesis de 400 páginas, pero yo no sigo, no. Pero habían, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llaman esas murales que se hacen con fragmentos de cerámica? Los ¿Mosaico? No. Había mosaicos de horóscopos en sinagogas en Judea. Eso no era usual. Sí. Entonces la pregunta sería, ¿por qué es que si en el Antiguo Testamento más que en la Torá tenemos una cierta prohibición para esta clase de cosas, predecir el futuro? ¿Por qué es que lo encontramos bueno, esa sería la pregunta, ¿por qué lo encontramos tanto gracias a lo que Matías dijo? Porque entonces no solamente podemos ver ese interés dentro de la comunidad de Qumran, sino que también en las otras comunidades judías de la época. Entonces, ¿alguna opinión por qué es que le gusta? O sea, eso es algo nato del ser humano, querer saber el futuro. Pero si querían guardar la ley, ¿por qué es que aún lo hacían? O sea, yo creo que estos mosaicos se encuentran sobre todo en las sinagogas de Galilea, y allí son más bien decorativos y por influjo del pensamiento griego que está rodeando la Galilea más que en la parte posterior. Pero yo de esto no sé nada, o sea que es una forma de decir por decir. Pero bien interesante que dijo que es de Galilea, que no es de Jerusalén, o sea que por eso es la crítica o la pugna entre los de Galilea y los de Jerusalén. La Galilea de los gentiles. De los gentiles, sí, exacto. Por favor, ¿verdad? Gracias, muchas gracias. Pero Matías a lo mejor tiene más concreto. Bueno, es que no solo hay... no solo es horóscopos con respecto a las estrellas, también hay fisiogonía. Si alguien se ve feo, debe ser malvado, qué sé yo. Tienen como ese tipo de comentarios. Yo no soy malvado, ¿qué te pasa? Dios mío, ¿qué quedamos nosotros? ¿Qué te pasa? Pero hay textos que relacionan la fecha de nacimiento sobre el signo zodiacal de la persona y la apariencia física. Y básicamente sí cómo se ve la cara, qué tan alto, qué tan bajo es, y así básicamente determina su destino. Entonces, no solamente uno diría, te están viendo horóscopos, eso es pagano. Bueno, es aún más raro que también están tratando de predecir el destino de alguien por cómo se ve. Así que, como dice aquí, no es alto ni es corto, y así es de su nacimiento. Los dedos de su mano son delgados y largos, sus muslos son suaves y las plantas de sus pies se hallan bien ordenados. Su espíritu tiene 8 partes en la casa de la luz. Bueno, que es bueno. Pero ¿a quién está describiendo ahí? ¿A Noé o a quién? Yo no sé. Puede ser una descripción general como, si tú eres así, vas a ser bueno. Si no eres así, porque el papá se asustó cuando vio a Noé, según ahí una tradición, ¿verdad, profesor Florentino? Se asustó. Le preguntó a la señora, hey, ¿qué pasó? ¿Soy yo o no soy yo? Bueno, mi abuela no se asustó cuando yo nací. Mi abuela estaba bien alegre. Hasta ahora se volvió nada, bro. Ok, sigamos aquí para ir con el tiempo. Esta pregunta, bueno, no es pregunta, más que todo, profesor. Yo estaba leyendo un libro de este señor Mark Strauss sobre el arte de la traducción. Traducir es un arte, pero también es un desafío. Y cuando estamos tratando con textos antiguos, profesor Florentino, ¿cuáles son los desafíos al momento de hacer esa labor, traducir y reconstruir los rollos del Mar Muerto? Hay un refrán italiano que dice que el traduttore traditore,
siempre traiciona, un traductor traiciona siempre. Ok. Para mí, el traducir a estos textos, lo más importante era meterme en el contexto en el que ellos estaban. Es decir, en el contexto de la Judea del siglo III, del siglo II, del siglo I. Y esto era muy difícil, puesto que de este periodo de la literatura judía no conocíamos nada. Teníamos algo, teníamos mucho después, pero entre el siglo III o el IV, antes de la era cristiana, y el segundo de la era cristiana, era una especie de vacío, por lo cual el pensamiento judío nos era desconocido. Entonces, meterte en unos textos de un periodo que no conoces, esto era lo más complicado. Y es por lo que yo creo que mi forma de trabajar era entroncando, por una parte, con la literatura judía anterior, que está ahí representada de una forma más abundante que la literatura no bíblica, que es todos los textos de la Biblia, meterte dentro de ellos para a partir de ahí poder interpretar lo que dicen. Y por otra parte, meterme en la literatura rabínica, que es muy posterior, que tiene problemas distintos, que tiene ideas distintas, pero que ha nacido de alguna forma de este mismo periodo. La confluencia entre la bíblica y la rabínica es la que nos permitía de alguna forma entrar en el mundo de esta gente y así poco a poco intentar comprender los textos. Pero como digo, el traducir es siempre correr el riesgo de malinterpretar, de llevar tus ideas al texto o de importar en el texto algo que los autores no habían puesto. Pero eso sí, hay que ir con lo que se tiene. Y lo que teníamos entonces era muy poco. Muy bien, me fui por un momento, hubo un bajón de energía acá. No. Yo creo que ni lo sintieron. No, en realidad no. Ok. Yo Joshua. Perdón. Tenía la ventaja de que había trabajado bastante los textos arameos anteriores. Yo en Roma tenía mi profesor de arameo, Diez Macho, el profesor de arameo de Roma, Roger Ledeau, y entonces yo había trabajado los textos arameos anteriores, textos arameos de Elefantina y de otras partes de Egipto. Esto permitía una entrada de ya lingüística, y es por lo que yo comencé los primeros años en Jerusalén, cuando yo pasé de la Universidad Hebrea a la École Biblique para trabajar en los textos, siempre comencé trabajando con los textos arameos. Y solo después que había terminado de hacer una especie de recopilación de todos los textos arameos publicados y de los no publicados arameos, entonces fue cuando comencé a entrar en los textos propiamente sectarios que estaban en hebreo. Así es como yo llegué a través del arameo al hebreo, y al hebreo ya a los textos comunitarios, a los textos de la regla de la comunidad o del documento de Damasco. Muy bien. Joshua, comentario, pregunta. Voy a hacer como Matías. Aquí quiero irme rapidito a un texto en particular. No, lo digo porque de este tema en general no tengo así mucho que aportar ni que preguntar. En general aprendiendo del doctor, que ojalá podamos tenerlo aquí unas 3 horas más. Yo digo es una pregunta gramatical que me di cuenta en Qumran y que de hecho sería un tema de estudio en general, es muy llamativo. Hay un fenómeno muy particular en las cuevas de Qumran que sobre todo aquellos que nos gusta acercarnos un poco a la época quizá previa al Segundo Templo, suponiendo que esa teología venga de allí, sabemos mientras más avanzaba el judaísmo se volvía más místico, ¿no? Y muchos de los temas que ustedes han estado tocando toca eso, ¿no? Se vuelven místicos, se vuelven incluso, vamos a decirlo, supersticiosos. Particularmente, yo estoy siguiendo a muchos académicos que hablan del tema de, por ejemplo, uno es Thomas Romer, quien habla del tema del monoteísmo y todo el tema, que hay una tendencia dentro del judaísmo a dejar de utilizar el nombre de Dios, el nombre del tetragrama, pues ya ve. Sin embargo, cuando nos vamos a Qumran, es todavía más interesante discutir el tema del nombre porque sucede
Se me fue el... ok, estoy en primera pantalla. Sucede, sí, es que de repente cambia, no sé si es un problema de señal, me disculpan. No, soy yo. Que sucede que, por ejemplo, en la cueva 11, en los fragmentos del libro de Salmos, 11Q Salmos, encontramos un fenómeno que es que el tetragrama está en paleohebreo. El nombre de Dios está en paleohebreo, no está escrito en consonantes, pero encontramos otros manuscritos donde más bien se coloca un tetrapugna, creo que es que se le llama, que son 4 puntos, sustituyen el nombre de Dios. Y mi pregunta va alrededor de este fenómeno, que particularmente sé que la versión, al menos la que usted refleja en su traducción, la versión de Jubileos que existió, que se encontró en Qumran en hebreo, tiene el tetragrama, cosa que las otras ediciones de Jubileos no lo incluyen. Entonces, mi pregunta es esa. ¿Qué acercamiento tendría esta comunidad al tema del nombre de Dios? ¿Sería que realmente lo pronunciaban, no lo pronunciaban? ¿Por qué tenían tantas distintas maneras de emplearlo en los manuscritos? Al menos que en sus conclusiones, ¿no? Ya, la verdad es que es muy diferente, depende de los manuscritos. No solo en la cueva 11, sino en la cueva 1, el Peser de Habacuc emplea el tetragrámaton, está escrito en hebreo, pero habla con los antiguos caracteres el nombre divino. En otros, como dice, están los 4 puntos y en otros está escrito normalmente. No parece ser, entonces, en la comunidad, en los que son propios de ellos, en los que indican con su propia interpretación del texto bíblico, como el Peser, los Pesarín de Habacuc, ahí lo reemplazan. Quiere decirse que ellos, aunque en algunos textos de Jubileos, por ejemplo, no sabemos de dónde viene, pero podía ser traer de otro de los grupos distintos del grupo que hace la regla de la comunidad, o el Peser de Habacuc, o el libro de los Salmos. Quiere decir, entonces, yo creo que en el grupo de Qumran, del asentamiento de Giroet, la tendencia a evitar el pronunciar el nombre divino parece clara por la sustitución de los textos propios, que al mismo tiempo conserven manuscritos con el texto divino. También aparecen textos bíblicos en los que no lo cambian. Pero la idea propia es la tendencia a evitarlo, creo yo. Muy bien, excelente. Vamos entonces con... Solo lo digo como para ver si en complemento. Pero ¿usted piensa particularmente que ellos usaban el nombre de Dios o de verdad esta tendencia ya era generalizada en el judaísmo de no mencionarlo? Pues yo no sé si generalizada hasta aquel punto. Yo creo que ellos ciertamente no lo empleaban, porque en los textos propios lo reemplazan. Pero hay otros textos que sí la tienen, lo cual quiere decir que otros grupos judíos no tenían el mismo problema que tenían ellos. O sea que la tendencia a lo mejor no era tan general como creíamos. Muy bien, muy bien. Vamos entonces avanzando, ¿verdad? Queremos ser respetuosos del tiempo del profesor Florentino. La siguiente pregunta es sobre las novedades, profesor, de esta 7ª edición, ¿verdad? Incorporaciones, ¿verdad? En términos de traducción e interpretaciones. ¿Qué cosas nuevas trae esta nueva edición de su libro? Como creo que ya les he dicho, ninguna, novedad ninguna. La única novedad es que tiene una nueva introducción, un prólogo y un epílogo. Yo recibí un mensaje del editor que quería hacer una nueva edición y que me pedía que yo escribiera un nuevo prólogo. Y yo le dije que no podía hacerlo porque creía que la obra esa era muy buena y eso no podía decirlo yo. Entonces, que si quería hacer una nueva edición, que le pidiera a otros que hicieran el prólogo y el epílogo. Y es en realidad lo que han hecho. Tanto Julio Trebolle, que es editor, el otro editor español, pero de textos bíblicos de Qumran, él ha editado algunos de los textos bíblicos, como Eiber Tigelar, que fue mi colaborador en Groningen y aquí en Lovaina, es el que hace el epílogo. Ellos han hecho algo, pero el texto es exactamente el mismo que se publicó sin ningún cambio desde el 92. Pues profesor, parece que hay un pequeño problema con el audio. Ya volvió. ¿Ahora se escucha mejor? Sí, ahora okay. sí. Okay. Sí.
No, con respecto a Iber Tigelar, hace poco nos dimos cuenta que yo no sé si ya lo publicaron o va a salir publicado un festschrift dedicado a él. Sí. Sí. ¿Usted hizo alguna aportación ahí o no puede spoiler? No, los viejos tenemos que callarnos. Yo he hecho muchas aportaciones a Festschrift, pero de colegas mayores que yo o de mi misma edad. Sí. Pero con los más jóvenes no, hay que respetarlos y dejarlos a ellos vayan a su aire. Qué bueno. Excelente. Voy con Matías. Matías, ¿algún comentario, pregunta? Antes de dar la última pregunta ya al profesor. Sí, justo hace unas semanas un amigo mío me mandó un reel de Facebook en el cual había un señor que nunca lo había escuchado, que él decía, básicamente estoy parafraseando lo que él dijo. Hay un texto en los Rollos del Mar Muerto llamado el Génesis Apócrifo, en el cual el padre de Noé le dice a su esposa, este hijo fue engendrado por los vigilantes, los guardianes de los planetas, por medio de inseminación artificial. Y eso es que solo el 20% de los manuscritos del Mar Muerto han sido publicados. Y si vemos esa barbaridad, ¿qué más habrá en el otro 80%? Bueno, el reel tenía unos 1 millón de visitas, de views, al menos. Entonces él me dijo, ¿y esto es verdad? Y yo le dije, el 20%, y yo tengo una edición traducida en mi Kindle, en mi tablet. Y me preguntó, ¿dice eso? Y yo le mandé un pantallazo, una captura de pantalla del texto, y yo le dije, no. Pero el asunto es que no es la primera vez que veo eso. De hecho, eso es lo que ese señor dijo en español, es básicamente un parafraseo de Chariots of the Gods de Van Daniken, que es básicamente un parafraseo de Zacharias Sitchin. La pregunta es, ¿por qué a pesar de tantos años de investigación y tanto tiempo que hemos estado, se ha estado investigando los rollos del Mar Muerto, ¿por qué tan poco del contenido de los rollos del Mar Muerto llega al público en general y que permite que gente diga cualquier estupidez y parece como que no hay nadie, parece como que lo refuta? Es que mencionaba el nombre de la esposa, Vitenos. ¿Vitenos? Sí, ese Vitenos es el... Por lo menos ya había algo que está en el texto. En el texto del Génesis Apócrifo aparece Vitenos, que da a luz por influjo de los... Pero ¿por qué estos textos no llegan, la correcta traducción no llega a la gente? Pues yo no lo sé. Sí. Yo creo que la traducción española se difundió bastante, porque cuando salió, yo recuerdo que el diario español, El País, envió a un periodista a Groningen, que me sacó fotografías allí en Groningen y sacaron 2 páginas o 4 páginas de Babelia dedicadas a la traducción española. Y como resultado se difundió bastante. Quiere decirse que mi editor estaba muy contento porque se vendían bien los libros, ¿no? Pero a lo mejor se venden pero no se leen. También es posible, no lo sé. Sí, es que yo creo que hay 2 tipos de personas, es mi opinión, ¿verdad? No tienen que estar de acuerdo. Pero hay 2 tipos de personas, los que son bibliófilos, ¿verdad? Que aman los libros y todo, y que los leen y todo eso. Y están los que son ¿cuál es la palabra? Cuando tú haces algo así como... se me escapa la palabra ahorita. Es como una obsesión, ¿verdad? Bibliófono. Sí, tiene que ver con bibliomanía, algo así. O bibliómano, algo así. Pero que es el tipo de persona que solo compra libros, ¿verdad? Porque no puede controlar el deseo de comprar libros y porque es bonito comprar los libros nuevos. Pero o tal vez no los lee o solo los tiene ahí por decorado. Entonces, me gustaría ser de los primeros, ¿verdad? Que sí los leemos. Hermano Jovel, ¿algún comentario o pregunta? Bueno, yo ya empecé a poner también muñequitos atrás porque ya... de mi niñez y de que mis hijos me regalan y todo eso, por eso para donar los libros. Pero sí, con respecto a la traducción, yo creo que lo que se tiene que tomar en cuenta en esto es de que el arduo trabajo que es para una traducción, yo no soy traductor profesional, yo lo que me especialicé fue en griego
y lo que hacía era traducir, como ustedes saben, cuando uno está en su licenciatura haciendo la traducción semanal para la clase. Pero yo me puedo imaginar el peso de que aquí el profesor ha tenido para traducir un libro y para no solamente para una clase, sino para el mundo entero y para el mundo de habla hispana. Y el trabajo y la responsabilidad que se siente. Y me gustaría que si solo pudiera decir un comentario acerca de eso, profesor. Yo recuerdo la primera vez que presenté el libro, la traducción de los textos en España, uno de los asistentes me hizo esa misma pregunta. ¿Y cuánto le ha costado esto? Digo, pues mire, la respuesta está en el libro y en la introducción, que ahora en esta nueva edición la han puesto muy bien en una página aparte, que es la dedicatoria. Esa es una novedad. Sí, está en una página, pero es la misma, estaba en la edición primera en otra parte menos vista y ahora está Araní, Julián y Jean-Baptiste, la labor del tiempo a ellos robado. Quiero decir, el tiempo que yo le quité a mi familia, puesto que traducir así lleva mucho tiempo y hay que meterse ahí completamente y desligarse de todo. Y entonces lo que sufren son la mujer y los hijos. En la parte de la traducción no solo la mujer y los hijos, sino los tíos y las tías, puesto que parte. Estaba en Madrid, en casa de un tío, cuando haciendo una parte de la traducción, otra parte en la Complutense de Madrid, otra parte en el Consejo de Investigaciones Científicas, y lo sufrían todos, porque yo me aislaba completamente para esto. Cuesta tiempo, cuesta trabajo y sobre todo es un motivo de una gran intensidad. Hay que meterse ahí. Y después, cuando vas en clase, intentas explicar cada uno de estas traducciones. Me ha permitido hacerlo en Holanda, donde junto con Van der Boude después hicimos una traducción de los textos al holandés. Me ha permitido en Italia, donde estuve dando clases en la Universidad de Palermo, puesto que había una traducción de mi traducción española al italiano, hecha por Corrado Martoni, un italiano que estuvo conmigo en Groningen. Me ha permitido hacerla en Río de Janeiro, puesto que ellos tenían a mano la traducción portuguesa de los textos y entonces con los estudiantes sí podía ir comentando, pero siempre trabajo y del tiempo quitado a la mujer, a la familia y a las diversiones y a las cosas buenas, ¿no? Así es. Es bueno oírlo porque yo creo que si se sabe eso y más que viene de la boca del autor, aunque mucha gente, como usted dice, no lo lee, pero así se aprecia más y creo que está el elemento humano en la traducción. No solamente es algo mecánico como muchos creen o muchos tienen la impresión, sino que hay algo humano atrás de esa traducción y, como usted dice, sacrificio. Yo recuerdo haber vuelto, como consecuencia de las preguntas, algunas preguntas de estas que me han hecho ustedes aquí, que se me habían hecho otras veces, haber publicado un artículo en español, Problemas de un traductor. La esperanza mesiánica, algo así, con relación a uno de los textos en los que algo que no conocíamos del judaísmo anterior al cristianismo, que creíamos que había sido inventado dentro del cristianismo, se aparecía antes ya en estos textos no bíblicos de Qumran. Y por eso, por lo que decía, los problemas de un traductor que intenta encontrar ahí lo que conocía en otro contexto distinto de una época posterior. Excelente. Bueno, Matías, ¿se va a decir algo? Sí. Una pregunta final. Sorry. Usted mencionó que su estudiante está ahora asociándose con otro académico para utilizar inteligencia artificial. ¿Sabe si es que el uso de inteligencia artificial en el futuro nos va a poder permitir tener una reconstrucción buena del resto de los fragmentos que se han encontrado? Si en el futuro podremos tener yo de inteligencia artificial no sé mucho, como tantas cosas que hacen los estudiantes míos. Pero lo que sí creo que ha dado muy buenos resultados para identificar la mano de los copistas. Ahí sí, porque lo que ha publicado, los artículos que han publicado estos dos, tanto él como el de la Facultad de Físicas, que lo han hecho juntos, les ha permitido identificar la copia, la mano del copista. Pasar de ahí a la reconstrucción del contenido
puede ser un poco más problemático, pero la verdad es que no conocemos los límites de la inteligencia artificial y es perfectamente posible que permitan avanzar más de lo que hasta ahora hemos avanzado o incluso avanzar más de lo que podemos imaginar que puede llegar. Sí, un profesor mío su especialidad es en Vencira, pero él estaba dirigiendo un proyecto en el cual estaban trabajando con manuscritos en eslavónico. Resulta que le comentaron la idea y él estaba implementando el proyecto de utilizar inteligencia artificial para obtener una traducción como primer primer borrador de la traducción. Entonces, la idea era que la inteligencia artificial iba a ser utilizada como ¿cómo se llamaba? High Coverage, Low Precision, básicamente una traducción de amplia cobertura de todos los textos y después los académicos pueden entrar a refinar los detalles. Ese sería el uso que se está al menos haciendo ahora. Porque sabemos que cualquiera que utiliza un traductor online sabe que no es perfecto y uno necesita que una persona se meta para modificarlo, pero te permite traducir grandes volúmenes de texto y lo único que tienes que hacer es refinar detalles. Entonces, en el futuro probablemente se pueda llegar a eso, que los académicos todavía van a tener que hacer cosas, no van a ser reemplazados, pero el trabajo más duro va a ser automatizado. De alguna manera, eso que comentaste, Matías, iba alineado con la pregunta que yo tenía preparado, lo cual es bueno. Para ir ya terminando, ¿verdad? Porque solo 1 hora y media, ya estamos cerca de la hora y media, queremos de nuevo respetar el tiempo de todos, pero principalmente el del profesor. Profesor Florentino, le pregunto, ¿qué sabe usted del Linux Seminar? Bueno, al principio yo estaba muy involucrado con Boccaccini y sobre todo con su profesor, que era un gran amigo mío, Paolo Sacchi, que había venido a Groningen y al que yo de alguna forma le abrí las puertas. Yo tenía la ventaja de tener en mis manos el Journal for Study of Judaism, las series de Brill, la Revue de Qumran, quiere decir, posibilidad de dar entrada a elementos. Entonces, con Boccaccini yo lo conocí bien, conocí a su mujer, estuvimos juntos en Florencia y el comienzo del Enoch Seminario estaba de acuerdo con él. Poco después me desligué por completo por una serie de cuestiones a las que tal vez no haya que dar ningún tipo de publicidad. Quiere decir que me desconecté con el seminario. Él siguió en América, siguió en las reuniones de SBL, haciendo reuniones, ya no volví a asistir nunca más. Y ahora ya no sé qué es lo que hace ni por dónde va. Bueno, entonces vamos a... Le hice la pregunta, sí. Vamos a contestar esa pregunta con un pequeño video que es sponsor, ¿verdad?, de parte de ellos. Así que vamos a ponerlo ahorita. Muy bien, ahí está. Logró ver ahí al profesor Treboye, ahí estaba Piñero, estaba el profesor Treboye ahí porque está dividido en la sección de la erudición inglesa, ¿verdad? Europea y todo, y está la erudición en español. Y ahí estaba pues los doctores Antonio Piñero, filólogo, profesor emérito de la Universidad Complutense de Madrid,
y también traductor de los de Nahamadi, de los textos de Nahamadi. O sea, recuerdo su debate que usted tuvo con él. Sí. Ahí en televisión creo que fue. Sí. Bueno, Matías, para ir terminando ya, ¿verdad? Estamos ya en el tiempo. Matías, Joshua, ¿tenías una pregunta o comentario? Confirmame. Listo. Sí. Mi último comentario y pregunta al profesor, que estuvo sumamente fascinante toda la reunión. Por cierto, antes, ¿no? Doctor, le extiendo la invitación a la Escuela de Alejandría y usted será más que bienvenido. Así que si cuenta con el espacio, pues hágamelo saber. De todas formas, Mark me puede ayudar con su contacto, cualquier cosa, pero ha sido un honor. Mi pregunta va puntualmente, precisamente con el tema de ya que estamos hablando de nuevas metodologías y por supuesto nuevos trabajos, yo al menos yo en mi ignorancia, yo sé que particularmente lo que son, bueno, este es el trabajo de Alejandro Díez Macho y Antonio Piñero de apócrifos del Antiguo Testamento, y de este lado tengo, por ejemplo, traducciones de la epopeya de Gilgamesh y todo eso. Vamos a decir que circunstancialmente tocan los manuscritos del Mar Muerto porque tienen que hacerlo. Por ejemplo, la traducción de Jubileos de acá toca la traducción de Jubileos de Qumran, la traducción de los testamentos de los patriarcas también, porque se encontraron incluyendo en la colección. Enoch, por supuesto, hay que mencionar los manuscritos arameos de Enoch. Entonces, inevitablemente hay que pasar por ahí. La traducción de la epopeya de Gilgamesh, de Joaquín, se olvidó el apellido de él, pero de Joaquín, precisamente incluye al final, en su apéndice, la traducción del libro de los gigantes, porque ahí aparece Gilgamesh. Entonces, mi pregunta tiene que ver directamente con los manuscritos de Qumran. Sé que ahora contamos con la nueva edición, pero básicamente entendemos que en esencia es por lo menos en un 90% lo mismo que dice la edición previa. Entonces, mi pregunta es, básicamente en dos sentidos. Uno, ¿usted cree que llegará a existir una traducción oficial en español de, por ejemplo, su último trabajo de Qumran, pero en español? Es decir, una traducción bien académica, bien completa en español de su trabajo. Y lo segundo es si usted piensa o sabe o está al tanto por ahí en su conocimiento, si por ahí se está trabajando en otra edición española que no es la suya, pero que es otra edición en español, porque sí me he dado cuenta que su trabajo es único básicamente en español y hace mucha falta en el mundo hispano que exista estas traducciones. En inglés es muy variado, pero en el mundo hispano es increíble lo que hace falta, no solo porque el cristianismo ni se espera que existen en muchos casos los manuscritos del Mar Muerto, sino que además y puntualmente este trabajo no son los manuscritos bíblicos, porque mucha gente diría, bueno, sí, se utilizan las traducciones bíblicas, pero también necesitas saber el contenido de los manuscritos no bíblicos de Qumran. Entonces mi pregunta es esa, ¿existirá algún día una versión crítica como su trabajo en español o que traduzcan su trabajo al español? Y si sabe si se está trabajando por casualidad en algún proyecto en español, aparte del suyo. Sí, yo creo que sí se está trabajando. Hay un par de investigadores españoles que siguen trabajando o que han estado trabajando y que publican. A veces son únicamente, por ejemplo, yo recuerdo una tesis de Granada sobre un manuscrito, únicamente un manuscrito, pero una traducción complexiva no creo que esté en camino, aunque no lo excluyo. Yo la verdad es que por estar en los Países Bajos y en Holanda he tenido que dedicarme a otras lenguas, al inglés, al holandés, y no he podido, o no había ninguna necesidad o interés de poner al día mi traducción española o actualizarla. Se seguía traduciendo, se seguía vendiendo, seguía por ahí bien. Pero sí hay gente, aunque no muchos, sí hay estudiantes, y yo recuerdo, porque estoy todavía en algunas de las revistas españolas como Estudios Bíblicos, y hace poco me vino un artículo para decidir si se publicaba o no publicaba sobre temas qumránicos. O sea, hay gente que trabaja sobre los manuscritos. Sería normal que esta gente nueva, estos jóvenes, prepararan una edición completa, aprovechando todas las cosas que existen. Pero no lo sé si la hay o no.
Y particularmente una traducción oficial de su trabajo académico, el suyo, no sabe si alguien tiene intenciones de traducirlo. No, esta no. De esta no la hay, porque esto el editor holandés o el editor americano me lo habría dicho. No. Claro, No, excelente. lo que sí hay, yo tenía un principio muy claro y era que yo tenía que seguir publicando en español hasta el último momento y primordialmente en español. Y porque si lo que yo publicaba en español era lo suficientemente bueno, la gente ya se encargaría de traducirlo. Y así han sido las cosas. Lo que pasa es que esto supone un retraso de una decena de años. Yo recuerdo haber publicado un artículo en un homenaje, un artículo de homenaje a un profesor de comillas. A los 10 años lo tradujeron al inglés los alemanes y desde ese momento comenzó a distribuirse por todo el mundo y lo citaba toda la gente, cosa que antes había ignorado. Quiere decir que lo se publica en español a nivel internacional no registra, la gente no lo emplea. ¿No? Y entonces, por eso yo comprendo que haya que inclinarse a publicar en otros idiomas. Pero yo me he mantenido fiel publicando en francés, publicando en español, en alemán, y luego han sido traducidas estas cosas al inglés, que es cuando se han distribuido por todo el mundo. Lo cual para mí es una indicación de que no eran demasiado malos, porque si no la gente no había tenido, no se habría dado la pena de recogerlo y traducirlo. Pero en fin, eso es cosa de viejo para confortar los deseos. Muy bien. Gracias, doctor. Muy bien. Mano Jovel, comentarios finales, ¿alguna otra pregunta? No, yo solamente gracias por lo que ha aportado. Usted lo he visto, lo empecé a ver en inglés. Me acuerdo aquí en Australia, en una biblioteca, no, en una librería, en una librería, iba comprando libros y vi su nombre en el tomo de inglés, de 2 tomos. Y yo dije, le voy a decir, tomé orgullo y dije, al fin algo de un escritor en español. En Australia. Sí, en Australia, sí. Y fue tremendo. Y más cuando los profesores dentro de en Ridley empezaron también si ustedes quieren leer más de esto, pues compren estos 2 libros para leerlo, qué es lo que está ahí, si no pueden leer arameo o hebreo. Entonces, para mí fue un gran orgullo que al fin algo está saliendo. Claro, en esos tiempos, yo vine aquí a Australia a los 17 años y crecí en Estados Unidos, solo sabía en inglés, y como yo lo he dicho en mis canales, y Matías y Joshua saben, para mí conocer el mundo he estado ya también en San Damasco estudiando, para mí conocer el mundo de habla inglesa, de habla hispana, el mundo académico ha sido un hallazgo, porque en el mundo de habla inglesa, y usted quizás sabe que está en ese mundo, prácticamente a los de habla hispana siempre se les ve como de abajo, de como segunda que categoría. Eso quería decir yo, y un amigo mío lo acaba de experimentar, que él está en Estados Unidos, ha estudiado en los seminarios de habla inglesa, y él pidió, bueno, ahora que ya tengo este nivel que ustedes mismos tienen, yo quiero también hacer lo mismo que ustedes quieren, pero en español, y le dijeron, no, los de español tienen que venir a nosotros siempre, no pueden hacer ustedes por su cuenta. Entonces, y yo le dije eso, que eso iba a pasar, pero yo creo que si nosotros nos podemos estudiar, y lo tenemos a usted de ejemplo, tenemos también a Trevoli y a muchos de ejemplo, podemos también nosotros, tenemos el nivel. Y una de las cosas que le voy a decir, que yo no sé si usted conoce a Michael Bird, también él era uno de los editores de la revista del judaísmo, de Pablo y el Segundo Templo. Él dijo que también quedó bien impresionado cómo los de España están avanzando el estudio bíblico. Entonces, yo creo que está cambiando un poco ese modo de pensar, y más que estamos viendo más libros, sus libros traducidos al español, también los libros de el autor de la Biblia, estoy viendo los libros ahorita, pues no lo puedo, quizás lo tengo adentro, y Trevole también lo han traducido al inglés, o sea que está viendo el cambio. Yo recuerdo, yo he estado en Estados Unidos muchas veces, porque cuando estabas
trabajando, tenías que ir cada año a la reunión de la Sociedad Bíblica Americana, ¿no? Y entonces, aprovechando entonces, los amigos me invitaban. He estado dando conferencias en Yale, he estado dando conferencias en Chicago, pero siempre en inglés, excepto en Florida. En Florida es muy curioso, porque di 2 conferencias en inglés en un sitio y en español en otro. Y había mucha más gente en la conferencia en español y las preguntas más interesantes que en la conferencia en inglés, en Florida. Sí. Pero es verdad que hay que... Sí, a mí mismo me pasa, ¿no? Hispánica no lees, lo español no se lee. Y entonces, si quieres que te lean, hay que publicar en inglés. Sí. Y así es la cosa. Sí, de hecho, tengo entendido que usted anduvo, profesor Florentino, usted fue invitado al Linear Theological Library, creo que es. Texas, en Texas. Sí, Sí. que es dirigido por Mark Lanier. Sí, ¿verdad? sí. Hay fotos ahí de usted. que lo Sí, invitaron. porque ahí es donde está mi biblioteca. Correcto, sí. Sí, ahí es donde está mi Ahí está biblioteca. la de Larry Hurtado, de varios Sí, hay sí, ahí. Sí. La de García Martínez Library. Mm. Y es interesante porque como yo tenía una buena biblioteca muy especializada y muy grande, más de 6.000 volúmenes solo del judaísmo de esta época, pero muchos de ellos en español. Y la ventaja de ahí, de Texas, es que hay mucho lector español. Y de hombre, pues ahí se la doy porque así seguirán empleándola, no solo los ingleses, sino los libros en español y los artículos en español. Y la colección de off-prints, yo tenía miles y miles de off-prints porque al estar en las revistas, en la revista de Qumran y el Journal for Study Judaismo, los colegas que publicaban me enviaban muchas tiradas aparte, ¿no? Y de estas están todas allí y ahí las han catalogado y siguen haciendo buen trabajo. Emanuel Toff me mandó un mensaje hace unos meses diciendo, oye, qué buena biblioteca tenías. He estado trabajando allí, en la biblioteca de Lanier, unos meses, y dice, qué buena biblioteca tenías. Y entonces esto me hizo pensar, pero hace ya 6 años que no, y tenía aquí 10 metros de libros acumulados que ahora ya se los han llevado también allí. Ya han llegado a la Lanier. O sea que aquí ya está vacío del todo. Estos son libros de mi mujer. Yo apenas tengo 3 libros, profesor. Sí. Le voy a decir a mi mamá que vaya entonces porque mi mamá está en Texas. Sí, pues, que vaya a estudiar. Joshua, ¿tú cuántos tienes ahí? ¿Cuántos libros tienes ahí tú? Acá en la biblioteca. Sí, ¿cuántos tienes? Ay, santo Dios, nunca me he puesto Una tercera contarlos, parte de ¿verdad? los que tenía el profesor Florentino. Bueno, le comento al doctor Florentino, yo por lo menos en mi intención académica, una vez que si me da la vida, me da tiempo y por supuesto la juventud, yo voy a tratar de hacer mis trabajos lo más bilingüe que pueda. Es decir, por un lado en español, por un lado en inglés. ¿Por qué? Porque a veces pasa que el gran problema es que, ok, sí, te compran, te leen más en inglés y probablemente las tesis y todo el tema y van a ver buenas editoriales que están a recomendar, pero también no hay una insistencia que debería haberla de, pero yo tengo mi trabajo disponible en español, lo puedo tratar de mantener traducido o aliarme con algún traductor, aunque yo personalmente lo puedo traducir yo mismo, y tratar de meternos allá. Yo he visto, por ejemplo, y se lo he dicho mucho a Marv, me ha llamado la atención cómo editoriales como Verbo Divino, Trota y Acal se han tomado muy en serio tanto traducir comentarios buenos en inglés al español como también encargarse de proporcionar otros trabajos buenos en español, y son buenos, cuando tú los ves son buenos, sobre todo a nivel de traducción en español son muy buenos. Yo creo que seguir publicando en español es importante. Yo puedo contarles una anécdota muy curiosa. Yo estaba en Río de Janeiro para dar una serie de conferencias durante 15 días allí en la Universidad Católica de Río de Janeiro. Y el primer día me llega un señor, se me presenta un obispo brasileiro del sur de Brasil junto a Argentina. Y dice, oiga, yo vengo aquí para agradecerle su trabajo. Digo, ¿cómo? Dice, mire, yo estaba en Roma, en el bíblico, me dijo él, que fue el primer obispo que nombró el Papa Francisco. Dice, yo estaba en Roma, en el bíblico, haciendo mi tesis y aquello no funcionaba. Hasta que vino un artículo suyo que publicó en Filología Neotestamentaria, leí el artículo y aquello me dio la idea y yo hice mi tesis gracias a eso.
Y ahora vengo para agradecerme. Y para agradecérmelo me pagó un churrasco fenomenal. Sí, así que hay que seguir invitando en español. Enhorabuena. Así nos invitan a la cena. Sí, sí. Aquí serían 4 churrascos, profesor Florentino. 4, mire. Muy bien. No, pues, para ir terminando, ¿verdad? Porque ya estamos ya con el tiempo. Agradecer al profesor Florentino, ¿verdad? Por haber aceptado nuestra invitación, ¿verdad? La hemos pasado bien, la verdad que aquí amaneceríamos con él. Yo estoy seguro que aquí quedamos con muchas más preguntas, muchas más cosas que comentar, que la vida, ¿verdad? Que el cielo. Yo ya amanecí con él, porque aquí son las 12:08 a.m. del domingo, así que yo ya amanecí, así que... Sí. No, iba a decir que Dios, que la vida, ¿verdad? Le pueda conceder muchos años más. Amén. ¿Verdad? Para Amén. que podamos seguir. Yo le decía al profesor John J. Collins, a mí me gustaría que ustedes vivieran ahí la edad de Matusalén, le doy, para que siga. No, dice, ya no. Decía el doctor Collins de eso, que ojalá, porque se vuelve cotizable un libro después de la edad de Matusalén. Sí, entonces, profesor Florentino, sus palabras finales, ¿verdad? Para concluir esta entrevista. Pues agradecerles a ustedes las preguntas porque hacerme las preguntas me hace sentirme menos viejo y me hace pensar en el tiempo pasado en el que estaba trabajando mucho más activamente que ahora. Así que gracias a todos ustedes. Y ha sido un verdadero placer. En base a eso, doctor, 2 cosas, ¿eh? Una es que, fíjese, y yo lo digo porque siempre es algo bonito verlo en perspectiva. Quizá, obviamente, por su edad y por su tiempo, pero mire las generaciones que usted abarcó acá en la reunión. Nosotros somos jóvenes que estamos de verdad mirando su trabajo, incluyendo a nuestro hermano Luis, que dirá, a mí no me metes en el paquete joven. Yo ya no estoy tan joven. Aquí revelo mi ya estoy más de 50. Ya estoy arriba de los 50 ya. Está en su segunda primavera el hermano joven. Pero es bonito dejar un legado tan grande que haya abarcado. Sí. Sí. Y ya que habla portugués, cuando quiera, está aquí invitado en Portugal. Matías, palabras finales. Non falo portugués. No falo. Lo entiendo, como el catalán. Pero bien. Sí, en Latinoamérica, cuando llega gente de Brasil, lo que hacemos es simplemente que ellos hablan en portugués y nosotros hablamos en español y así funciona. Sí. Y con el brasileiro todavía mejor. Yo me acuerdo en Jerusalén, es cuestión de anécdotas, ¿no? Tenía un amigo que era profesor en la École Biblique de los franceses, Francolino González. Y vino un grupo de sacerdotes y obispos brasileiros a Jerusalén. Y fueron en la casa de Abraham y nos invitaron a Francolino y a mí a darles una conferencia a cada uno. Francolino lo hizo en portugués y yo en castellano. Y me dijeron luego, no sé si sería verdad o sería como así para darme un poco de que habían comprendido mejor mi español que el portugués de Portugal. Era más fácil para ellos de entender el español abierto que el portugués con las medias vocales de Portugal. Aquí en Lisboa eso es muy común, así que concuerdo, sí, dicen eso mucho. ¿Lo confirmas? Sí, lo confirmo. El brasileño dice, te entiendo más a ti, venezolano, que a esta gente. Bueno, todo lo que empieza, dice el adagio, tiene que terminar, ¿verdad? Esperamos que pueda haber otra oportunidad. Profesor Florentino, de mi parte, ¿verdad? Como host de este programa, simplemente decirle de que esta es una plataforma para ustedes los académicos, ¿verdad? Porque sabemos que hay mucha gente que tiene un agudo interés en este tipo de cosas, ¿verdad? En estos temas. Así que aprovechando la tecnología que tenemos en este tiempo a nuestro alcance, ¿verdad? Poder proveer esa plataforma para ustedes, para que ustedes puedan pues venir, platicarnos, nosotros aprender, créanme que sí. Creo que es lo que más disfrutamos, aprender, ¿verdad? De personas así como usted que han hecho una carrera y que tienen mucho que enseñar. Entonces, nada, agradecerle nuevamente, ¿verdad? Y nos estaremos viendo en un siguiente episodio, si Dios lo permite. A la audiencia, agradecerles a los que han estado acá, ¿verdad?
por sus comentarios y todo lo demás. Y también agradecer aquí a mis copresentadores, Joshua, Matías y a nuestro hermano Luis Jovel. Con todos ellos nos despedimos y será hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias por llegar al final de este video que transmitimos en streaming live simultáneamente por la página de Facebook y nuestro canal de YouTube. A todos, gracias por su asistencia y participación. Si este contenido le ha generado alguna pregunta, inquietud, duda o comentario, le invitamos cordialmente a seguir nuestras redes, visitando las páginas de Facebook e Instagram de la Escuela de Alejandría, así como nuestro canal de YouTube, donde además puede activar la campana de notificaciones para recibir actualización cada vez que subimos nuevo contenido. Nuestra página web contiene información que podría interesarle. https://escueladealejandría.webnode.com.co. Y para una comunicación más personal e inmediata, por el chat de WhatsApp, más 503-776-21050.